La única cosa que la industria de los plásticos ha reciclado en 30 años son sus propias mentiras sobre el reciclaje. Jen Dell. Esto es Ojos del Bosque, un espacio dedicado a entender la degradación de la biosfera y en defensa de los derechos de la naturaleza. La naturaleza nos observa. Cada una de nuestras acciones tiene impacto sobre el sistema Tierra. Por eso nace este espacio, para mostrar lo que la naturaleza ve a través de los ojos del bosque. Muy apropiado, ¿no? Esto lo oímos en un documental sobre el fraude del reciclaje que vimos hace poco en la BBC, si no estoy mal. En CBC. En la CBC, muy bien. O la CBS. Muy bien, sí. Básicamente se refiere a que la industria del plástico nos ha metido la mentira de que ellos producen el plástico y reciclar es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. No importa que ellos lo produzcan, es nosotros. Eso es un truco muy viejo de la industria petrolera. Sí, de los petroleros. Y a propósito, el plástico viene precisamente de los derivados del petróleo. Entonces, es una mentira recurrente que la industria de los plásticos nos ha metido. Nosotros somos los responsables de la basura, no ellos. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de la basura, que es un tema que para mí es fundamental en mis cursos. Le dedico varios programas, creo que tú también, ¿no? Sí, hablamos 3 clases de basura y una clase más de microplástico. O sea que es casi un cuarto, casi un tercio del curso tuyo es sobre basura. Es que... Y bueno, yo te pregunto, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a eso Bueno, la clase tuya se llama Fundamentación Ambiental. Tienes razón, pero yo sé que tú tienes un interés particular por la basura. Yo como tal no tengo un interés particular. Quisiera que desapareciera, que es distinto. Por eso. Y me la paso pensando cómo hacer para que las demás personas vean el problema tan endemoniado que es el tema de las basuras, que pues finalmente es uno de los problemas más visibles, porque pues uno cuando habla de calentamiento global o cambio climático o habla de extinción, uno no lo ve. O sea, CO2 no se ve, exactamente. No se ve y usted no ve que una especie se extinguió. O sea, si usted es investigador y vio que se murió el último, pues vio. Pero uno como ciudadano no ve, pero la basura sí se ve y aún así la inacción y la indiferencia ante ese problema tan berraco es 100%. O sea, no, la gente... Sí, la gente no lo ve. Yo inclusive lo describo como una tragedia. Cuando empiezo mi clase sobre basura, hablo sobre la tragedia de la basura, porque es exactamente, y es además uno de los problemas de los comportamientos más obscenos que tiene la humanidad, y es que a pesar de que lo vemos, lo perpetuamos. Y eso debe tener raíces en nuestra historia, en nuestra evolución, básicamente. Entonces, hablando precisamente de eso, el primer interés real que yo tuve sobre el problema del plástico era cuando trabajaba como el asistente del veterinario del Miami Sea Aquarium, que es un acuario, pues un zoológico marino, pues en Estados Unidos, en Miami, obviamente. Y yo era, no solo asistía a Greg Bossert se llamaba, sino que además yo era el curador de aves y reptiles, porque mi tesis de grado en la universidad como biólogo marino fue sobre aves. Entonces, cuando hice la aplicación, ellos me ubicaron como el curador de aves y reptiles. Yo era el encargado de las aves y de los reptiles. Y con mucha frecuencia del acuario, ¿no? Con mucha frecuencia en el Miami Sea Aquarium nos traía el público nos traían tortugas que estaban heridas o moribundas o incluso muertas, tortugas marinas que son relativamente grandes, para que nosotros o las
las rehabilitáramos o para disponer de ellas. Entonces, las que llegaban vivas y se morían, o las que llegaban muertas, a todas esas tortugas les teníamos que hacer necropsias. Yo no soy veterinario, ni mucho menos, pero pues bueno, Greg me enseñó a hacer esas, que no es fácil en una tortuga, ¿okay? Hay que usar sierras y cosas unas cosas muy invasivas por la concha pues que tienen. Y casi que el 99% de las veces lo que encontraba yo, que era el encargado de hacer eso, era plástico o caucho adentro de los sistemas digestivos de las tortugas. ¿Puedes creer eso? Es increíble. Es que yo creo que no hay especie en la Tierra que no esté siendo afectada por los plásticos. Hay muchas que ya se reportan en los estudios y que yo tengo un listado, sí, por ahí de 60 estudios en los que se reporta, como llaman los investigadores, interacciones entre los animales y el plástico. Sí. Pero esos son solo los que se han estudiado. Yo creo que son todos los animales que tienen algún tipo de afectación por el plástico, desde los mamíferos, los reptiles, los peces, las aves. Sí. Todos los animales del planeta están teniendo que ver con el plástico humano porque, hablando solamente de plástico, el plástico está en todas partes. O sea, eso no... Sí, es omnipresente. Está en todos lados, en el Everest, en la Antártida, en la fosa de las Marianas, en todas partes está el plástico. Exactamente. Entonces, pues, cuando yo hacía esas necropsias, encontraba sobre todo cosas plásticas, tubos de plástico, bolsas plásticas, porque las tortugas confunden el alimento de ellas, que generalmente son algas o medusas, con plástico. Una bolsa de plástico flotando, pues parece una medusa, le pego un mordisco, se va para mi sistema digestivo, se atranca allá y me muero de hambre, porque finalmente eso es lo que pasa, hay inanición después del plástico. Entonces, eso me impresionó mucho. Una de las cosas que quería enfatizar, y es que plástico y caucho. El caucho principalmente de las bombas que la gente infla con helio y que después deja ir a la atmósfera porque es muy bonito. El látex, exactamente. Entonces las bombas de aire desde helio se van y la gente las pierde de vista, ni siquiera piensan en que eso es basura, pero ellas eventualmente con la presión bajita arriba en la atmósfera se revientan. Y caen al mar y parecen comida para las tortugas. Las tortugas se la comen y eso es lo que pasa. Entonces, simultáneamente, yo tenía un profesor que se llamaba John Gifford, profesor de arqueología marina, y su interés en particular, y que se volvió mi interés desde ese momento, era cómo los humanos, o cómo se podía aprender de los humanos de tiempos pasados. En este caso él tenía un sitio de interés de investigación en un lugar llamado Little Salt Spring en la Florida, un cenote inundado de agua dulce, donde hace 10.000 años los habitantes de esa zona pues ocupaban ese lugar porque pues había agua dulce y peces y todo, y ahí disponían de su propia basura, que eran los huesos de los animales que se comían, las conchas de las almejas que consumían, y las ponían en unos lugares especiales. O sea que los humanos siempre hemos producido basura. A esto se le llaman mounds o montañas. Entonces nosotros buceábamos en este cenote y recopilábamos muestras y analizábamos, y con base en eso se podía saber cuál era la dieta de esas personas, etcétera, etcétera. Entonces, pues desde eso he tenido un interés bastante profundo sobre cómo los humanos tratamos nuestra propia basura. Es una cosa bastante interesante. Y es que usted ahí mencionaba una cosa que pues quiero recalcar con el tema de los globos, pero que también sucede con la basura que producimos, que algunas basura, otros residuos simplemente, sí, que producimos nosotros en las ciudades y en nuestros asentamientos humanos, y es que la gente cree que porque lo manda en el camión desapareció. Sí. La gente cree que porque lo manda al aire desapareció por arte de magia, como que fuera una dimensión, una parte desconocida, se fuera por un hueco al sol, sí, y se quemara allá. Pero eso es muy humano. Y la gente no
no le hace como, no piensan en la cabeza como la trazabilidad de, pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Para dónde va? Ni piensa de dónde viene, ni para dónde va. Simplemente el mensaje que siempre nos ha enviado las empresas encargadas de la disposición de residuos es: saca la basura el día que te corresponde, a la hora que te corresponde y ya. Y ya. Y una cosa que pues quiero contar yo es que a los estudiantes les hace mucha gracia, creo que ya lo había mencionado acá, Sí. que yo mantenga una pelea constante con las empresas varias de Medellín. ¿Y qué es la pelea, pues? Es que ellos en redes sociales siempre están poniendo mensajes así estúpidos de vamos a sacar la basura, empresas varias comprometidas con el medio ambiente, y la realidad es que el compromiso con el medio ambiente es que saque la basura el día que es, pero sigámosla llevando al relleno sanitario. Claro. Y el relleno sanitario pues tiene unos problemas bastante serios ambientales, pero también sociales, que la gente no ve. Entonces, cada que empresas varias publica algo, yo tengo activada la notificación, entonces cada que ellos publican algo, yo estoy ahí. O sea, estás en la pelea. Y si creo que vale la pena, comento, tumbándoles esos argumentos tan absurdos. ¿Alguien te responde? Hay veces me responden, hay veces me borran los comentarios, pero las veces que me corresponden, me responden con estupideces, sí. Y yo sigo. Tú sigues. Entonces yo les muestro a los estudiantes mis peleas con las empresas varias y a ellos les encanta porque ellos nunca piensan en eso tampoco. Entonces siento que es pues como una forma también de llamarles la atención, de que se den cuenta que no porque nos vendan un servicio de aseo quiere decir que ese servicio está correcto. Las empresas varias en este momento lo que están haciendo es vendiendo la idea de que al poner más contenedores en los barrios, sí. Y sobre todo en los barrios populares, que es donde más problema de basura hay, entonces ya están salvando el mundo. Entonces yo les digo a los estudiantes, entonces que canecas más grandes para que podamos echar basura, esa es la solución. Más basura, más canecas, esa es la solución. Sí. Entonces sí es como, no, esa basura no desaparece, toda la basura sigue estando aquí. La primera toalla higiénica que todas las mujeres utilizamos sigue estando en el planeta. Los primeros pañales que nos pusieron desechables siguen estando en el planeta. El primer cepillo de dientes, la primera cuchilla de afeitar, el primer tampón, el primer juguete de plástico, todo continúa en este momento en el planeta, en algún lugar. En algún lugar está. Pero está. Se está fracturando en pequeñas partículas, de lo cual vamos a hablar eventualmente. Yo quería aclarar antes de eso que el problema en los barrios populares de la basura no es porque ellos produzcan más basura, porque está comprobado que entre más dinero gana una persona, más basura produce. O sea, la gente en el poblado de Medellín producen puede que un orden de magnitud más de basura, porque consumen un orden de magnitud más de todo. El problema en los barrios es que la ciudad no se encarga, bueno, las empresas varias dicen que sí, de que la recolección sea adecuada. Voy a volver a otra cosa, y es que yo hago esa analogía de que la gente apenas dispone de la basura en su casa o saca la bolsa de basura a la calle, se olvida de eso. Y yo le digo a mis alumnos de manera para que entiendan la analogía de manera sencilla, es que es como cuando uno va al baño y uno hace lo que tiene que hacer en el baño y suelta, y ya nadie se queda pensando en qué va a pasar con lo que soltó. ¿Cierto? Ese mojón se fue. En todo caso, eso es más o menos como la analogía. Y hablando de mojones. Ese fue, digamos, uno de los primeros problemas que tuvieron los asentamientos humanos. Por supuesto. De residuos, hablando de residuos, ¿cierto? ¿Qué hacer con tanta mierda? Literalmente. Porque es que antes pues nosotros caminábamos y hacíamos popó y el popó quedaba ahí atrás, pero luego cuando empezaron a haber asentamientos... Luego cuando empezaron a haber asentamientos humanos, pues todo el mundo hacía popó en el mismo lugar, ¿cierto? Como en el mismo asentamiento, nadie se iba, pues quizá caminaban un poco, pero... era ahí. Entonces eso fue primero un problema estético, porque olía mal, se veía mal, y de salubridad. Y era un problema de salubridad que de hecho fue causante de varias enfermedades en esos momentos. Pero fue uno de los primeros problemas que tuvimos. Y con la basura. Con los residuos. Con los desechos. Sí, y luego los romanos se inventaron el sistema de alcantarillado utilizando tuberías de plomo, que obviamente tienen un montón de otros problemas, y que además era un sistema discriminatorio porque solo los ricos podían tener
tuberías, ¿cierto? Claro. Entonces, y ahí empezamos con el problema de utilizar agua para disponer de la mierda. O sea, eso es un exabrupto que continúa miles de años después. Sí. Así es, exactamente. Y no hay nada que podamos hacer acerca de eso en este momento. Esto es Ojos del Bosque en el ocaso de los tiempos. Estamos en Spotify, Audible, YouTube y Apple Podcast. Obviamente hay que aclarar que el problema empezó con los asentamientos humanos porque los humanos solo nos empezamos a asentar desde principios del Holoceno, o sea, hace más o menos unos 10.000 años. Más o menos. Antes vivíamos como grupos, clanes pequeños de cazadores y recolectores que estábamos nómadas, o sea, básicamente yendo. Entonces el problema de la mierda pues no era un problema porque la mierda quedaba atrás y en 2 segundos la naturaleza se encargaba de eso. Sin embargo, en los asentamientos empezó el problema de la basura. De hecho, fue en el medioevo era un gran problema y después cuando empezó cuando las ciudades empezaron a ser muy grandes, ahí sí que se volvió un problema grave porque entonces ya se volvió un problema de salud pública. La basura se disponía de ella en la calle, literalmente hay historias de que en ciudades grandes como en París la gente tenía una especie de grito para avisarle a las personas que iban caminando por la calle que iban a lanzar la basura o los desechos de la noche anterior, la bacenilla, a la calle. Entonces, pues eso era un lío. Sin embargo, hay que ser, digamos, conscientes de que ese era un problema principalmente para los humanos, no para la naturaleza, porque la naturaleza tiene la manera de deshacerse de la basura. El problema realmente... Pero de ese tipo de basura, de ese tipo de residuos. De ese tipo de residuos, claro. Que no es basura, es residuo. Técnicamente se le llama basura, no, residuo, no basura. No, porque es que basura es lo inservible. Las cosas que, o sea, el plástico y las cosas que... Pues porque el plástico técnicamente podría reciclar. Bueno, no debería ser basura, sí, vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar de eso. Pero entonces, básicamente, en 1856, cuando un tal Parker inventó una sustancia basada en la celulosa que viene de las plantas, llamada la parquesina, y unos años después, 50 años después, otro señor, creo que era belga, se llamaba de apellido Bakeland, inventó el primer plástico completamente sintético, o sea que no se puede degradar, que se llamó en aquel momento la baquelita. Ahí fue donde la basura, y esta sí se le puede llamar basura de verdad, empezó a ser un problema serio del cual no hemos podido salir, o sea, ni saldremos. Esa invención de la baquelita y la primera, pues, del primer plástico que fue de celulosa, que no era sintético, sino que fue originado de la celulosa, digamos que fue un evento beneficioso para la naturaleza porque la que buscaba era reemplazar el uso de materiales de la naturaleza o de los animales, mejor, como el marfil, sí, y otros que se utilizaban para todo, ¿cierto? Se utilizaba marfil para hacer teclas de piano, para hacerle adornos a las señoras, para hacerle mol, todo. Dados. Sí, pero luego con esa invención, pues digamos que tenía una buena intención de hacer ese reemplazo de esos materiales naturales a un material duradero que no requiriera pues la explotación de la naturaleza. Pero luego cuando el señor, yo no sé cómo se pronuncia, Bakeland, yo le digo, Bakeland. Bueno, Bakeland. Pues me imagino. El señor se inventó la baquelita. Lo que sucedió fue que después de eso llegó la Guerra Mundial, sí, y a partir de ese momento explotó el uso de plástico porque en la guerra se demostró la versatilidad del material y se dieron cuenta de que no solamente era muy versátil, sino que además era barato. Muy barato. Y empezó a utilizarse para todo, para la ropa, para los aviones, para las máquinas de guerra, para el armamento, para todo. Después de la guerra obviamente vino la depresión, que fue una depresión económica. Estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Sí, de la primera, sí. Vino la depresión y después lo que pasó es que
De la segunda. No, de la segunda, la depresión fue en 1930 y la Primera Guerra Mundial fue en 1931. 31. Por eso No. Pero yo estoy hablando de que después de la Segunda Guerra Mundial. Estás hablando ahora de la Segunda. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial ya se salió, digamos, el uso del plástico de ese ámbito de la guerra y salió a todo. Entonces ya ahora está en todo y pues con el boom de la economía mundial que fue después posguerra, con ese boom pues el plástico se generalizó en todo el planeta, pero era un plástico que no era desechable. No. Era un plástico que, pues, usted decía la silla, y la silla se supondría que era para eternamente, los teléfonos, cosas que fueron eternos. Pero luego entraron en furor los desechables. Sí, los desechables. Y ahí todo se fue al carajo. Así es. Eso fue después de la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente después de los años 50, el año de la gran aceleración. Y en los 60s y en los 70s esto pues se convirtió en una maravilla de la tecnología humana y en un problema en una pesadilla para hay una cosa impresionante. Eso que dice José, que a propósito estamos aquí en la Onda Corta y gracias a José y a la Onda Corta por facilitarnos hacer el programa acá en silencio. Era lo que decía mi abuela, no, indesechable para que no haya que lavar. Exactamente. Y eso, digamos que es práctico a la hora del tiempo, pues, de las personas y sobre todo de las amas de casa, pero volvemos a repetir, resulta siendo una pesadilla para la naturaleza. Completa y absolutamente. Entonces, bueno, hay un mundo de tipos de basura. Yo cuando estoy dando mis clases trato de decir, o sea, no alcanzaría la lista, pero digamos que hay basura sólida, líquida y gaseosa, porque yo considero el CO2, por ejemplo, que es un producto del metabolismo humano, no del metabolismo biológico humano, sino del metabolismo de la civilización humana. Los gases que emitimos son basura, son residuos, ¿ok? Hay basura radioactiva, inclusive hay basura espacial. Que es tremendamente... Es un problema gigantesco. Ahora, hablando de noticias de última semana, unos astronautas de la estación espacial quedaron atrapados cuando un satélite ruso se desintegró. Se tuvieron que esconder. Porque explotó y los residuos, que de hecho ese es un punto de no retorno que para la sociedad, que si la basura espacial puede crear un efecto en cascada que puede hacer que eso pase en los próximos 30 o 40 años, probablemente antes. Y simple y llanamente significa que la basura empieza, la basura espacial empieza a fragmentarse y esa a su vez empieza a golpear otras cosas que están funcionales, por ejemplo los satélites de celular y las cosas, y llega un punto en el que el efecto cascada puede destruir completamente, y esto no lo estoy diciendo exagerando, la civilización, porque nos quedamos sin satélites. Sin satélites, que nosotros funcionamos es con eso. Los sistemas de alerta, los sistemas de desastres, las comunicaciones, el sistema financiero, todo depende de los satélites. Entonces, si nos quedamos sin satélites por la basura espacial, pues podemos decirle adiós a nuestra civilización. Si apaga y vámonos, se apagó y nos tenemos que ir. Sí. Bueno, entonces hay basura biodegradable o residuos, en este caso tú lo llamas residuos porque pues se puede degradar, basura electrónica y tecnológica. Que son los RAE. Los RAE. Los RAE eléctricos y electrónicos. Sí, que son, o sea, no hace falta ir muy lejos. Uno simple y llanamente porque yo, pues obviamente como la mayoría de las personas sentimos culpa de deshacernos de las cosas que van a estar ahí por siempre. La mayoría de personas, no diría yo. Bueno. Algunos. Yo sí, entonces entonces en mi mesita de noche hay, qué sé yo, 7 teléfonos viejos que no sé qué hacer con ellos. Me los puede dar que yo los llevo a la copia. En serio, sí, ¿dónde? Y yo a veces digo, pero, pues ayer te llevé una pila de un dron que ya se infló, y ¿qué hace uno con una pila de un dron que se infla? Pues hay que deshacerse de ella porque pues, le puede explotar a uno en la cara, entonces pues es terrible. En basura orgánica, basura inorgánica, biodegradable o no biodegradable, tóxica o inerte. Antes se pensaba que el plástico era inerte, pero no es inerte porque el plástico le echan unos aditivos
y esos aditivos son súper tóxicos. Tienen sustancias químicas. Exactamente, son difíciles de... En fin, entonces, bueno, y la basura, pues lo que estamos hablando, la mierda, la basura fecal y el resto de cosas. Y lo que sale de los hospitales, que son los anatomopatológicos, pedazos de personas. Ay, sí, ¿no? Sangre, Sí. agujas, cortapunzantes, amputaciones, o sea, todo. Es una cosa exagerada. O sea, bueno, y las jeringas. No nos estamos riendo pues de eso, ¿no? No, nos estamos riendo desde que cause que los humanos. Pues de que sea, el problema sea tan grande. Tan grande que yo diría que es irresoluble, que no hay manera de revertirlo. No. Después hablaremos en la sección de microplásticos en el próximo episodio por qué creemos que es una cosa que no se puede solucionar. Sí. Que a lo mejor el planeta en 5, 10, 20 millones de años lo solucione por sí mismo, pero no habrá testigos para eso. Humanos por lo menos no. Otra de las cosas que yo les muestro a mis estudiantes como para que se avispen es un gráfico, un infográfico. Mis clases son muy visuales porque ya las lecturas ya no se usan. Lectures, que llaman en inglés, que es muy aburrido un señor simple y llanamente leyendo un documento. Sí, yo sé. En todo caso, nosotros, o yo, o la generación nueva no acepta eso y hay que pues darle las clases para que no se duerman. Entonces yo soy muy visual y les muestro un infográfico en el cual les pongo un carro de basura y como si lo hubieran cortado a la mitad o tuviera una pared transparente y tuviera y se pudiera ver en compartimientos cuál es el porcentaje de lo que se está botando al relleno sanitario. Entonces voy de este infográfico, que en este momento en particular no recuerdo exactamente de a dónde lo saqué, pero dice que más o menos el 25% de un carro de basura es papel, ¿ok? O sea, cosas que es muy reciclable, sin embargo lo seguimos botando y se sigue yendo a descomponerse en los rellenos sanitarios. El otro es, según este infográfico, es orgánico, o sea, comida que se bota. No estoy seguro si eso sea así. Sé que tú tienes que diverges de esto. Sí, pero de sus cifras y yo y las mías. Bueno, perfecto, bueno, listo. Entonces, plástico 14%, que es increíble. Escombros, que quiere decir pues pedazos de ladrillo, madera y todo lo que se bota, es el 4%, perdón, el 14% como el plástico. La basura electrónica, más o menos el 3.3%, que es mucho. Teléfonos, computadores viejos, etcétera, pero etcétera. hay que explicar que es que esa basura electrónica, Sí. por ejemplo, las baterías y todo eso tiene metales y tiene sustancias químicas que son bastante contaminantes. Muy peligrosas. Y la gente piensa que eso pues es inerte, que eso va y no pasa nada, pero eso se degrada y suelta. Lixiviados, líquidos, exactamente. Los metales, que son muy reciclables, todavía se sigue desperdiciando el 5.5% de los metales. Aluminio, por ejemplo, que es total y absolutamente reciclable. Una de las pocas cosas que es reciclable del todo. Los metales son muy reciclables. Materiales peligrosos, que es de los que estabas hablando ahorita. Pinturas, aceite de carro. Yo he visto todavía he visto gente vaciando, cambian el aceite de un carro en su casa y después lo tiran por la alcantarilla. Como si eso no fuera o las señoras que fritan la papa. Sí. Y echan el aceite por lo tiran por las alcantarillas. Es una cosa increíble. Y finalmente el vidrio, que hace más o menos un 2.2%. ¿Y por qué es tan poquito el vidrio? Simple y llanamente porque el vidrio tiene valor, es totalmente reciclable. Entonces hay gente especializada en simplemente recoger vidrio para reciclarlo, para volver a hacer más botellas, ¿no? O más cosas de vidrio. Vea, mi cifra es, el World Bank dice que todo lo que son orgánicos, es decir, restos de comida y todo lo demás, es el 44%. O sea, casi la mitad. Casi la mitad. Y de hecho, para Latinoamérica y el Caribe, el porcentaje es del 52%. ¿Y por qué? Qué raro, ¿por qué más aquí? Qué extraño. Porque nosotros en los países de Latinoamérica no comemos tantos procesados.
En verdad. cambio, nuestra dieta es, digamos, en la mayoría de cosas, Relativamente. rica en frutas y verduras. Sí. En cambio, en los otros lugares es No mucho tanto, más procesado. entiendo. De hecho, este mismo World Bank estima que el 90% de la basura Sí. se maneja de una forma inadecuada en los países de bajos ingresos, es decir, los países en vías de desarrollo. Sí, Lo que hace pues que haya un aumento en las emisiones, porque cuando uno manda los residuos orgánicos para la basura, sí. para el relleno sanitario, lo que hace no es que haya una degradación natural como No. un proceso de compostaje, sino lo que pasa es que empieza a generar gas metano, Que que es es mucho muy- más potente que el mucho más CO2 potente, 30, en términos 40, 50 de veces efecto más. invernadero. Sí, Entonces, así es. creo que los orgánicos son mucho más, por lo menos la mitad Sí. de lo que se envía al Increíble, o sea, no relleno. el 20% que yo tengo en mi... Entonces tengo que No. cambiar ese gráfico, ¿eh? Hay que analizar de cambiarlo. dónde lo sacó y Sí, tal. claro. Y el mismo World Bank estima que para el 2050 Sí. se van a incrementar en un 70% los residuos o la basura que se envía a los rellenos sanitarios. Un 70%. Increíble. O sea, En los 3.4 próximos mil 20 años, millones de 30. toneladas de basura se van a generar Increíble. para el 2050. O sea que esto no tiene fin, no se ve un fin, una luz al final del túnel, solamente se ve plástico al final del túnel. Solo se ve plástico al final del túnel. Otra fuente que es World Atlas, Sí. me gusta mostrar esta porque estima los mayores rellenos o vertederos del planeta, Sí. que están el primero en Las Vegas, Nevada. Puede ser. Es el relleno sanitario más grande que Yo existe. pensé que eso estaba en la India. No. Luego sigue Ciudad de México y Sí. luego sigue China, que tiene 3 de los más grandes. del mundo. Luego sigue la India Sí. y por ahí también está Italia. Son los, Tan raro. sí, son los vertederos más grandes del planeta que reciben basura, ¿sí o no? Y Increíble. pues quería dar Obsceno. esta cifra porque Sí. también es una cifra que a los estudiantes les afecta. Sí. Y este reporte es del 2020, ahora probablemente sea un poco más. Sí, por supuesto, claro. Entonces, el reporte que lo saca el Ministerio, la Superintendencia de Servicios Públicos, sacó este reporte en el 2020. Colombia. Sí, de Colombia. Sí. Indica que el 45.23% de la basura que se dispone diariamente en Colombia viene de las 8 principales ciudades, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, San José de Cúcuta, Soacha y Soledad. Pero cuando yo les hablo a los estudiantes de lo que genera Medellín, estoy hablando de que Medellín anualmente genera 766.912 o 13 toneladas de basura anual. Eso da que diario en Medellín se generan un poco más de 2.000 toneladas de basura diario. Increíble. 2.000 toneladas. Entonces yo les pregunto a los estudiantes, muchachos, díganme qué relleno sanitario puede aguantar 2.000 toneladas. Y eso que este es chiquito. Sí. O sea, este es un relleno pequeño que de hecho ya está al punto del colapso. Sí, sí. Pero este es un relleno Ese pequeño. Es el vaso Altair. El vaso Altair. El que ya está a punto de la pradera. Sí, en pradera. Entonces, 2.000 toneladas diarias, eso es una cifra absolutamente increíble. Obscena. Es increíble. Esto no hay relleno sanitario que aguante. Ni aquí, imagínense los de los países desarrollados que consumen mucho más que nosotros. Sí. Entonces nosotros hacemos el cálculo rápidamente, si lo dividimos entre el número de personas que habitan en Medellín, nos da que por persona diario estamos generando 800 gramos de basura. Que es muy consistente con la cifra que se le atribuye a los países latinoamericanos, México, Colombia, Perú, Brasil, bla, bla, bla. Que es más o menos 1 kilo de basura. 1 kilo diario. Es que eso es demasiada basura. Esos son 365 kilos. Sí, pero no se compara. Es menos de la mitad de lo que produce, por ejemplo, una persona en Estados Unidos o en Canadá. Sí. Que es 2.5 kilos al día. Pero independientemente de que ellos produzcan más. Sí, no, eso no nos disculpa a nosotros. No nos disculpa. Porque como él decía un estúpido secretario de Medio Ambiente que tuvo esta ciudad, y es que hasta podemos contaminar más, decía en la prensa, el asqueroso. Yo tengo un sticker que uso hasta podemos contaminar más. No. Qué cosa tan increíble. Ojos del Bosque, con Juan Camilo Jaramillo y Juliana Barberi.
continuando con las historias, yo tengo muchas historias relacionadas con la basura, pero tengo una en particular que sucedió en 2010. Estaba en una playa en el Caribe colombiano, en Sucre, y un día por la mañana me levanté a caminar con los perros en la playa y me sorprendió muchísimo la cantidad de basura que había en la playa. Entonces empecé a tomarle fotos a la basura, ¿cierto? Y encontré cualquier cantidad de cosas, jeringas, hipodérmicas, cosas de plástico, pero una cosa que me sorprendió mucho eran unos frascos de unos fumigantes que usan los ganaderos en Sucre y en Córdoba, muy tóxicos. Yo empecé a mirar las etiquetas y decía extremadamente tóxico, y eso estaba literalmente pues flotando en el agua, y obviamente yo le estaba tomando fotos a eso. Quedé muy impresionado. Entonces me dediqué, no me gusta ir mucho ya a estas playas porque qué pereza ir a ver basura, pues, o sea, y bueno, si uno se va a una playa en Cartagena, cuando llega por la mañana está limpiecita, pero es porque alguien limpió. Porque por la mañana alguien fue, quitó todo lo que trajo el mar y todo lo que tiró el turismo. Y lo llevó para el relleno sanitario. Y se la llevaron para allá, exactamente. Entonces, y esto pasa en todas las playas del mundo. No hay ninguna playa del mundo que no tenga residuos plásticos en este momento. O sea, muchas personas dicen, no, pero eso es... No, está. Usted va a Alaska, va a Groenlandia, donde sea, en todas las playas del mundo, pues porque obviamente el océano y las corrientes mueven la basura que se va al mar todo el tiempo. Entonces, a eso voy. Entonces, básicamente, solamente al mar se están yendo 9 millones de toneladas, y esto es una cifra, creo yo, conservadora, 9 millones de toneladas de plástico todos los años. Esto es cosas que no se reciclaron, obviamente, cosas que no se reciclaron, que es una mentira que nos han estado metiendo, de la cual estábamos más o menos mencionando, y es que el plástico se puede reciclar, como empezamos este programa. Pero la verdad es que no se puede reciclar. Por eso la cita del principio, de que la industria del plástico lo único que recicla son sus propias mentiras. Y ellos lo saben desde hace mucho tiempo, ¿no? Una tonelada métrica de plástico entra al océano cada 4 segundos. Pues, una tonelada de plástico cada 4 segundos. Y es una cosa increíble. Yo también tengo una historia. Una vez estábamos haciendo una jornada de esterilización con la Corporación Raya en Docordó, Chocó. Docordó, Chocó queda en el río San Juan, un poco antes de que desemboque en el Océano Pacífico. Sí. Y el último día, pues nosotros casi siempre estamos 2 o 3 días más de cuando terminamos la intervención, por si pasa alguna cosa, algún animal se complicó, para poderlo atender. Claro. Entonces ese día nos fuimos a meter las paticas al mar. Vamos media horita, ¿cierto? Como vamos a meterla, pues estamos aquí, vamos al mar. Había congeladores, sí, que hoy los había traído sí, claro, la marea. Había agujas. Sí, claro. Había jeringas. Y eso le lleva a uno a pensar por qué esos lugares, por qué no hay una buena disposición de los residuos en esos lugares. ¿Por qué tiran el congelador a la basura? Pero es posible que ese congelador venga del tsunami de Japón, ¿me entiendes? Ese es el problema. Sí, claro. Y de hecho, hablando del tsunami de Japón y por qué todo está conectado, sí, hablemos un poco de los giros o de los parches del Pacífico. Claro. Eso es uno de esos problemones que no tiene. Yo la primera vez que supe de esto fue hace más o menos 20 años, de las grandes manchas de basura, y en ese momento se hablaba de una en el Atlántico y 1 o 2 en el Pacífico, pero ya se sabe que hay, básicamente en todos los océanos, hay 11 grandes manchas de basura en todo el mundo. La gran mancha de basura del Pacífico tiene más área que 3 veces España. 3 veces Texas. Imagínense, es una cosa que es una cosa... Es gigante. Es impresionante. Entonces la basura queda ahí atrapada. Sí. Queda ahí atrapada en unos remolinos. Y entonces está ahí y no sale de ahí. No. Y obviamente pues eso está en contacto con la fauna marina, está en contacto, se va degradando en pequeños pedazos. Ese es el gravísimo problema.
Se Y fotodegrada. la más de la mitad de esa basura plástica, Sí. más de la mitad proviene de lo que se llaman las artes de pesca. Es Sí. decir, redes de pesca, trampas, nylons y cosas, y los animales obviamente quedan ahí atrapados. Entonces no solamente Hasta las ballenas, todo. sobreexplotamos la vida acuática comiéndonos a los animales, sino que les dejamos la basura para que se sigan muriendo. Sí. Entonces, vuelvo y repito la cifra. Sí, Para no, el 2050, para el 2050, según esta cifra que leí, en alguna parte de esto esto es generalizado, sí, esto exacto. ya es generalizado. Dicen que para 2050, que es a la vuelta de la esquina, las personas dicen, 2050, no, eso está a la vuelta de la esquina. 25 años se pasan volando. Va a haber más plástico que peces en el mar. Sin embargo, yo me atrevería a decir que esta es una cifra ultra conservadora. Sí, yo creo que pues la disminución Menos. la producción del plástico no está disminuyendo. No. En ningún sentido. La pesca no está disminuyendo. Entonces esto pues puede que sea bastante conservador, ¿sí o Muy no? conservador. Hay otra cosa que les menciono a los estudiantes y es que hay varias organizaciones que están haciendo ocean cleanups. Sí. Entonces se gastan un poco de billullo, millones y millones de plata, de dólares, y es que limpiando los parches. Sí. Pero eso es como si usted en la casa tiene una canilla abierta y se está desbordando y se está inundando, en lugar de cerrar la canilla le pone un parchecito. Exactamente. Eso no O tiene pone un sentido. balde debajo para O pone un balde recoger el para- O sea, lo que hay que hacer es cesar la producción de basura. No, esa- ¿Va a pasar? No va a pasar. No va a pasar. Entonces, estas iniciativas que sí, muy loables, hay que limpiar todo, que chimba, pues muy bacano, que hay gente tan tierna, pero realmente, ¿eso para qué sirve? Sí, eso son Sí, pajas mentales. pajas Juli. sino para limpiarse la conciencia a uno Exacto. o para limpiarle la conciencia a quienes financian, que son los de la industria plástica. Entonces ahí vamos a este tema súper importante que se llama el fraude del reciclaje. Entonces nos han metido la idea, como empezamos este programa, de que el plástico es súper reciclable, pero la verdad es que hay miles de clases de plástico y el plástico en general no se puede reciclar junto porque no es compatible. Hombre con hombre, mujer con mujer, O sea, no se da en este caso. No se pueden reciclar juntos. Entonces, Ustedes pueden ver la clasificación En con el- unos triangulitos que tienen un numerito adentro, 1, 2, PET, sí. HDPE. Entonces la gente se siente tranquila porque dice, esto se puede reciclar. Pero en realidad no. Pero esa es la idea que nos han vendido, de que se puede reciclar. Entonces que no, el problema no es de la industria del plástico, sino de los De los costamos del consumidores, plástico, sí, ¿cierto? sí. Pero es que no nos dan otra opción. Entonces es muy difícil solucionar este problema. Y no solamente es difícil porque entre ellos no se pueden mezclar, usted no puede reciclar el plástico tipo 1 con el tipo 2, No. sino que además el reciclaje genera o Sí. consume demasiada energía, o sea, es un proceso muy complejo, Y muy energético. muy energético que termina siendo... Claro, es un problema. Y si hablamos de las cifras del reciclaje, No, pues es que ese es el problema, es que no se recicla ni siquiera el 6% del plástico en el mundo entero. En algunos países más que en En los otros. países, claro, sí, pero en o sea, promedio. estamos hablando de que el resto, el 94, 95%, se va a los rellenos, al mar, y ahí no se recicla, se fotodegrada en pequeños. o se incinera, que sí, termina también siendo peor. No, pues es que es increíble. Imagínate que además esta es una hipocresía, diría yo, criminal de la industria de los plásticos, que es la industria del petróleo, básicamente. Y ellos saben esto desde hace décadas. Por ejemplo, se les encontró unos memos internos a unas compañías que decían que en 1989, por ejemplo, reciclar no es viable y no es la solución al problema de los residuos humanos. Otro, el gerente de Exxon dijo, en cuanto al reciclar, eso fue en 1994, o sea, hace 30 años, ¿no? En cuanto al reciclaje, estamos comprometidos con las actividades, pero no con los resultados. O sea, ellos mismos saben que esto no funciona, sin embargo, nos hacen creer o le hacen creer a la población que es
básicamente no tiene por qué saber que estas cosas suceden, de que alguien más se está encargando, ¿sí? De las cosas, pero no se está encargando. Es un problema de relaciones públicas gigante. Lo que hace el mercadeo y la publicidad, Sí. o sea, vendernos la idea de que somos los consumidores los culpables y los responsables, y sí también, sí somos, o sea, esto Somos. yo no quiero entrar en esa discusión pendeja de no, es que son es que son no sé quién, no, aquí todo el mundo está Todos somos metido, culpables. o sea, yo pago por el plástico, o sea, yo Así también es. soy responsable. Y por la conveniencia. Y por la conveniencia, Exacto. claro, o sea, aquí todo el mundo es culpable y es culpable también el señor que distribuye los plásticos, porque él sabe, pero necesita plata. Y también es culpable el que los produce. Sí. Y también es culpable el gobierno que facilita las políticas. En Colombia, por ejemplo, a partir del 7 Eso de quería julio... hablar. Eso me impresionó. Cuéntanos un poco de eso. En Colombia, por ejemplo, a partir del 7 de julio empieza, o sea, hoy estamos a 4 de julio Sí. de 2024, en 3 días entra en vigencia la nueva ley que prohíbe algunos plásticos De un solo uso. Algunos, no todos. Y esto es gradual. Tengo entendido que en 2 años se desechan, por ejemplo, las bolsas, o ya no se pueden usar más bolsas de un solo uso, pero por ejemplo, los vasitos plásticos desechables que se usan pues Pues, para millones todo. al día, tienen hasta 8 años para deshacerse de eso. Eso es otro pajazo mental. O sea, No, claro, y yo ayer oía a un vocero de la industria del plástico en Colombia quejándose de que entonces tantos... siempre empleos, siempre es el mismo tema. Que tantos empleos se van a perder, que no sé qué, pero estaba hablando pues de unos pocos miles de empleos en sacrificio de millones y millones y millones y millones de animales que están sufriendo. Y de seres humanos Bueno, y de vida de la tierra. Sí. Pero eso es un falso dilema. Claro. Siempre el tema de se van a quedar sin trabajo. Eso Sí. siempre es un Sí. falso dilema. Sí. Porque es Político, siempre. porque es que si nosotros somos tan inteligentes, ¿por qué no generamos otras formas de vivir? Exacto. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la basura, pero Sí. cuando se prohibieron las corridas de toros en Colombia, Que tú fuiste parte de los eso. a propósito. toreros se van a morir de hambre. Hombre, Hay 7 no toreros. hay forma de presentarles otra opción laboral. O sea, de verdad que nosotros no podemos, las empresas de plástico que tanta plata manejan, porque son empresas petroleras, Sí. tanta plata manejan, no son capaces de inventarse otra cosa. 50 empleos, ¿cuántos toreros habrá en Colombia? Por Dios. O sea, por Dios, eso es un falso dilema. A mí con el tema del empleo no me vengan, porque es que Sí. de todas maneras, sin ambiente no hay empleo. Sí. Si nosotros no tenemos un ambiente sano para vivir, no hay empleo, no hay nada. Entonces ahí no hay forma de Sin estar defendiendo, zapatos, ¿para qué casa? como dice Como el diga profesor mis en hijos. su... En todo caso, es un problemón que no parece que tuviera, no parece que tuviera solución rápida, pero sin embargo muchas personas creen que sí. Y esto me angustia mucho porque si las personas piensan que el problema que el problema se puede solucionar y que la solución está a la vuelta de la esquina, cuando lo que realmente está a la vuelta de la esquina es la catástrofe, pues entonces mucho más rápido vamos a ir a ese punto. Entonces, ¿cómo está extinguiendo? ¿Qué es lo que está pasando en los mares? Sí, ¿qué pasa? Entonces hay un caso muy claro que es el de las aves marinas, como el de las tortugas que hablamos antes. Las aves marinas no pueden distinguir completamente entre una candela de un encendedor que está flotando y una pequeña sardina. Entonces una ave marina que está, digamos, criando unos pollitos en una isla remota en la mitad del Pacífico, va, pesca esta candela, la pone en el buche y cuando llega al nido la regurgita y se la da a uno de sus polluelos. Entonces hay las colonias de albatros, que son las aves de mayor envergadura alar o de alas, pues se están extinguiendo literalmente porque los polluelos están muriendo de hambre porque las mamás los están alimentando con plástico, Juli. O sea, ¿cómo puede ser esto? Hay un especial, un documental muy famoso que se llama Midway. Creo que es Chris Jordan es el director. Yo no he tenido el estómago para ver este documental, ¿okay? Del cual sé desde 2011, creo que fue. Yo uso las fotos de Chris Jordan de los pobres albatros ahogándose literalmente o muriéndose de hambre.
Y el, De hambre y obstruido. sí, obstruidos, por eso, o sea, obstruidos y entonces no pueden comer, entonces mueren de hambre. Pero pues imagínese uno con una tapa de gaseosa metida en el estómago. Entonces las fotos que yo les muestro a estos chicos son pájaros y polluelos, o sea que son grandes porque son animales grandes, pues los polluelos de albatros llenos, tuquios, el estómago no le cabe una tapa más de Coca-Cola o de cualquier encendedores, cosa. o pedacitos de cosas. De cepillos de dientes, o sea, es que es una cosa impresionante. Yo, cada que muestro eso, los estudiantes se ofenden y yo pienso que mostrarles estas cosas es mi obligación. He oído a muchos decir, a muchos profesores, colegas, que eso lo que hace es que anula su interés por el problema, pero yo no pienso que eso sea así. Yo pienso que la impresión que causa ver lo que uno puede, de lo que uno puede ser responsable, tiene que tener un efecto positivo en la mente de una persona y que yo pienso. Yo cuando termino mi clase de basura les pregunto, así sea lo único que aprendan hoy, es nunca más volver a dejar ir un globo de helio a la atmósfera. Con eso quedo contento. Y la mayoría dicen, ay, profe, yo no, o sea, es que eso ni me lo imaginaba. Sin embargo, esto pues está sucediendo desde que inventamos los globos de látex y les estamos poniendo helio. Entonces, bueno, esto es una cosa que tiene muchas aristas. Y yo quisiera terminar hoy, si es posible, o tú tienes más cifras abundantes que No, decirnos. es que quisiera como mencionar pues que son muchas las formas en las que los animales quedan afectados por el plástico. Pues una es que se los tragan, los ingieren, Otra que se ahorcan. otras que se ahorcan, que se enredan, que se mutilan. Sí. Yo tengo aquí, como les decía, una lista de estudios desde 1987, de 1982, perdón. Sí. Tengo estudios que describen qué tipo de animales son Sufren, afectados. sí. Entonces están desde los que se llaman insectos marinos, Sí. cangrejos, tortugas, focas, aves, peces, o sea, todo. Y eso solo contando los del mar. Sí. Y qué tipo de encuentro tienen con ese plástico. Entonces se enredan, Sí. se envenenan, lo ingieren. Sí. Bueno, pero también los animales de la tierra, por Sí. ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los elefantes asiáticos, hay una noticia muy triste, que son una manada de elefantes completa. Esos animales están en Sri Lanka. Sí. Tumbaron el bosque donde ellos viven. Claro. No, ya no tienen bosque porque seguramente había que sembrar aceite de palma, palma de aceite. Entonces a ellos se vieron obligados a movilizarse y encontraron comida en la basura, en el relleno Y sanitario. allá están comiendo. Van 100 elefantes muertos Por de ingestión esa de manada basura. por ingestión de basura. Tengo otro caso que son unos camellos en Egipto. Los camellos en Egipto, la gente tiene que ir a montar camello porque la gente no tiene sino que pensar en vacaciones abusando de los animales. Sí. Entonces no solamente montan en unos camellos famélicos que al imbécil que los tiene no le importa su bienestar, su beneficio. Entonces montan al gringo ahí a que tome fotos y a que tales, y no les dan comida. Entonces los camellos se van a buscar comida. ¿Qué comer? ¿Y qué encuentran? Plástico. Basura. Claro. Entonces ellos forman, como son rumiantes, Sí. forman en su intestino una cosa que se llama polybezoars. Sí. Y esos polybezoars son el plástico revuelto con la fermentación entérica, Sí. y eso se vuelve una piedra. Una piedra. Una piedra. Se mueren, se obviamente. mueren. Se mueren con esas piedras adentro. Claro. Ya van un montón de camellos muertos por esto, y así puedo seguir contando No, es que las historias todos son... los animales que se mueren por culpa de la basura humana. Sí. Eso no es un problema menor. Que no nos estemos Yo muriendo digo que nosotros es directamente. uno de los problemas más grandes que tenemos en Para este mí, momento. y para mí, como usted decía al principio, es uno de los problemas más obscenos de Sí, todos. es una cosa vergonzosa. Eso es vergonzoso. Una tragedia. Sí. Literalmente. Juli, pero entonces yo quiero que tú nos cuentes cómo, porque yo sé que tú no mandas nunca nada al relleno, porque cuando estamos por ahí en alguna parte y hay un poco de, es que es inevitable, un poco de plástico, y yo estoy buscando como dónde disponer de él, tú me lo arrebatas de las manos y te lo llevas no sé para dónde. ¿Qué haces tú con la basura? Vea,
Primero, ¿por qué hago esto? Sí. Yo no pienso que yo vaya a salvar el mundo. No, eso no es Yo una no cosa de pienso esencia. que yo vaya a lograr hacer un cambio, ni siquiera en usted, ¿cierto? Yo no pienso que yo logre cambiar a nadie. Yo creo que con el ejemplo muestro que es posible uno ser una persona distinta. Sí. Las personas que están escuchando el programa, quiero que sepan que yo soy una persona 100% comprometida. O sea, a mí, Sí. yo, y si me doy cuenta que, marica, hago otra cosa. O sea, no, y sí, puede ser una cosa angustiante y un sacrificio que yo hago, pero realmente no termina siendo un sacrificio porque uno como humano se adapta muy ¿Tú te fácil a sientes todo. bien por hacer esto? Me siento bien y me adapto, entonces ya al final no termina siendo como, uy, no, ¿qué voy a hacer con toda esta basura? No, yo ya Entonces, ¿qué es lo sé. que haces? Cuéntanos. Lo primero que hago es comprar inteligentemente. Ok, o sea, comprar menos cosas que sean desechables. Compro 0 desechables. Sí. No recibes bolsas, yo tampoco. No recibes una bolsa en ninguna parte. Intento comprar a granel en la mayor proporción. Sí. Lo que más pueda comprar a granel significa que yo llevo mi bolsa de tela o una bolsa plástica que ya me haya llegado por X o Y, porque a uno siempre le llega, siempre. Sí. Comprar inteligentemente para evitar que le den a uno más empaques. Es que es todo empacado en plástico, todo es empacado en plástico, todo. Entonces, intentar comprar de forma más inteligente. Y ya cuando ya uno tiene el residuo, pues yo he investigado mucho quién recibe esto, qué están haciendo con esto, qué está pasando con esto. Entonces, ya tengo identificados mis contactos de disposición, que voy a hacer con cada cosa. Ya. Entonces, yo separo muy bien. Sí. Muy bien, no es como la gente que piensa que reciclar es echar todo en una bolsa y sacarlo al lado de la basura a otra y que alguien se encargue y revise bien esa. El reciclador primero eso es indigno. Eso es indigno. O sea, ¿ustedes por qué hacen que las personas revisen la basura? Sí. Yo les pregunto a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes saben cómo se llama el reciclador que pasa por su casa? Sí. Ninguno. No, pues ¿quién va a saber? La gente no habla con los recicladores, parece como si fueran personas de menos. Sí, como si fueran de otra clase. Yo me sé los nombres de las personas. Claro. ¿Cómo está don fulano? ¿Le sirve esto o no le sirve? Sí. Don fulano dice, claro, si me sirve, se lo entrego limpio y bien clasificado y se lo lleva a don fulano. Sí. Pero vuelvo y repito, lo principal sería no generar eso es lo principal de todo. Bien. Yo hago compost en mi casa, que es lo más maravilloso que yo he hecho en mi vida. Yo creo que yo, desde que hago compost, me salió una aureola en la cabeza. Sí. Eso me parece lo más hermosa que las personas pueden hacer, estando en una ciudad, porque uno en el campo lo hace un poco más fácil. Más fácil, pero fácil. En la ciudad no. Sí, y yo lo hago y yo no sé si alguna vez los señores del carro de basura se preguntan, esta casa nunca recogemos nada. No recogen nada. Nada. O sea, de tu casa no sale nada para el desecho. Nada. Para el relleno. Yo digo que por ahí en 7 años que yo llevo haciendo esto, he sacado al menos 600 gramos. Que son cosas que uno ya dice, no, con esto no hay nada que hacer. Que, por ejemplo, yo creo que con todo hay algo que hacer, pero pues no he encontrado cosas. Por ejemplo, la ropa vieja ya rota. Yo no compro ropa nunca. Toda mi ropa me la regala a la gente. Ay, vea, tengo esta camisa para regalarla. Me sirve, todo me sirve. Pero la ropa vieja, entonces igual la estoy acumulando en la casa para hacerle una cama al perro rellena de ropa vieja. Está bien. Y sirve como trapos de la cocina y otras. Sí, algunas sí, pero por ejemplo un blue jean pues de trapo de la cocina. Y un calzón pues muy difícil, ¿cierto? Pero sí, una chaqueta de poliéster. Entonces sí, es como primero ser inteligente a la hora de comprar. Es que compramos por comprar. Sí. Y esos mecatos, yo compro muy de vez en cuando mecatos, pero esos mecatos que vienen bolsita dentro de bolsita, más bolsita, por Dios, aprendamos a hacer nuestros propios mecatos y alimentarnos un poco. Y yo creo que también lo que a mí me motiva más es que precisamente el título de este podcast, Los ojos del bosque. Y yo bromeo con usted, Mother Nature está mirando. Entonces siento que la madre naturaleza, que a mí no me gusta decirle madre, la naturaleza está ahí y está dándose cuenta, no conscientemente, yo le pongo esa conciencia, pero está dándose cuenta de todo lo que uno hace y está allá atrás diciendo... Exactamente, qué mal. Eso fue lo que inició este podcast, ese comentario recurrente de que era broma, pues. Sí, una broma, pero pilas que la naturaleza nos está mirando, especialmente tú diciéndome a mí, porque yo a pesar del compromiso que tengo y esto, en la casa yo también reciclo todo, es más, le pago
cash a un Es que eso es lo que uno debería hacer, a un señor pagar. para que él va y él coge y recicla. Y él me dice, no, eso no se puede reciclar. Entonces pero yo le pago a él porque además tiene que ir hasta la casa. Yo vivo en el banco, en el campo, y en el campo es difícil, le tiene una motico, entonces pues es difícil, pero esa broma recurrente, que no es ni tan en broma, de decir, hey, pilas, la naturaleza está mirando, fue lo que inspiró el nombre de este podcast y la filosofía general de este podcast. Entonces, Juli, yo creo que por hoy hemos hablado suficiente sobre basura. Próximo programa hablaremos de un tema muy relacionado, que son los microplásticos. Exactamente. Nanoplásticos. Que este es un problema que apenas está empezando a ser popular, por decirlo de alguna manera, pero que es increíblemente problemático para la salud humana y para la salud del resto de la naturaleza. O sea, los microplásticos están en cada centímetro cuadrado de la superficie del planeta. Y de los seres, y adentro. Y está en cada órgano de cada humano de este planeta. Lo hablaremos muy bien, o sea, atentos y sintonícense. Exactamente. Entonces los esperamos en el próximo episodio. Reiteramos que este programa es posible gracias a La Onda Corta y José Antonio Santamaría. Muchas gracias, nos vemos. Chao. Los esperamos en el próximo episodio de Ojos del Bosque para reflexionar sobre el futuro de la biosfera y todas sus especies.